Bienvenidos a la Domótica Solar. ¿Es rentable instalar siempre paneles solares? Pues si estás convencido que sí, deberías de ver este vídeo. Así que adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a ver un estudio un poquito peculiar. A día de hoy, con los precios tan disparatados que tenemos de la luz, a todos nos parece que puede ser muy interesante instalar placas solares y que realmente cualquiera que tenga posibilidad de instalar placas solares le va a merecer la pena instalarlas. Sin embargo, en el capítulo de hoy vamos a ver un estudio en el que por diferentes causas y condiciones de la instalación vamos a ver que realmente no es rentable instalar placas solares en todos y cada uno de los casos. Vamos a ver este caso. Lo primero, tenemos que ponernos en antecedentes. La casa es una casa que está situada en la provincia de La Coruña. Ya nos encontramos con el primer problema. El verde, lo bonito de los paisajes verdes de Galicia, y el sol muchas veces no es muy compatible. Estamos en una zona de baja irradiación solar, lo que significa que, aunque la orientación que tiene de los paneles este cliente no es particularmente mala, la producción solar anual no es demasiado alta. Segundo dato a tener en cuenta dentro de este estudio, el consumo de la casa. El consumo de la casa, curiosamente, es alto. Es un consumo mayor que la media habitual en una casa normal y corriente, que suelen rondar entre los 3.000-4.000 kilovatios hora año. Sin embargo, estamos hablando de una casa que tiene 8.794 kilovatios hora anuales, lo que es un consumo relativamente alto. No llega a ser un consumo de casas completamente eléctricas que puedan llegar a unos 12, 13, 14.000 kilovatios hora año, pero está claro que es superior a una casa de media de unos 4.000 kilovatios euros año, que sería una casa en la que no tendría nada eléctrico, tendría una calefacción por gas o gasoil o lo que fuera, y solo tendría eléctrico el resto de consumos. Luego, en principio, este dato es un dato bastante interesante para pensar que a priori sería muy interesante instalar placas solares por su tipo de consumo. Sin embargo, volvemos a tener otro factor en contra para este estudio, que es la distribución de los kilovatios hora en función de punta, valle o llano, es decir, de cuándo consume los kilovatios. En este caso, el porcentaje de kilovatios que consume en valle son bastante altos. A este cliente en particular le da un poco igual la distribución de punta, valle y llano, porque tiene una tarifa fija de, en concreto, 16 céntimos el kilovatio hora a cualquier hora del día, pero sí que nos da un poco la idea de que el consumo está muy en horas nocturnas, aunque ya sabéis que los kilovatios en valle no tienen por qué ser todos kilovatios de noche, porque ya sabéis que sábados y domingos todo el día también es valle, pero sí suele indicar que hay una carga más habitual de kilovatios por la noche que por el día, con lo cual es un buen indicador de que vamos a tener seguramente un autoconsumo malo, es decir, un porcentaje de aprovechamiento de la energía que producen nuestras placas malo, que claramente nos va a hacer que nuestro estudio no sea muy favorable. Y la última casuística que tiene este estudio que va a hacer que no sea favorable a la hora de ser rentable este estudio es el precio que tiene este cliente de la energía, que tiene un precio de 0,16 fijo. Es decir, tiene un precio que, tal y como están las cosas, realmente está muy bien. Con lo cual, vamos a empezar a evaluar el estudio y vamos a ver realmente qué ocurre y si realmente le merece o no le merece la pena instalar placas solares. Aquí tenemos la primera tabla de rentabilidad que hemos hecho para este estudio. Si os dais cuenta, los datos interesantes o importantes que podemos ver dentro de el estudio es las tablas de porcentaje de autoconsumo. Tenemos dos valores de porcentaje de autoconsumo. El primero es el autoconsumo respecto de la producción solar, es decir, aquí fijaros que para el ejemplo de 1 kilovatio tenemos que las placas han producido 1182 kilovatios hora, de los cuales han consumido 862, es decir, que se consume el 73% del consumo. Para empezar, ya un pequeño primer hándicap preocupante es este, que la producción solar son solo 1182 kilovatios hora. Eso es una producción pobre para este país. En el centro del país, o sea, del centro del país para abajo, producir más de 1500 kilovatios es lo normal. Aquí estamos produciendo 1100, es decir, ya estamos quitando pues prácticamente un 30% de la producción. Segundo dato, un autoconsumo del 73% con una instalación de 1 kilovatio pico
es muy bajo, es muy pequeño. De hecho, fijaros que si nos vamos, por ejemplo, a un 6 kilovatios pico, estamos hablando de que solo cubre un 25%, o sea, solo gasta un 25% de lo que produce, con lo cual realmente es una producción bastante pequeñita. Fijaros además, curiosamente, que aun poniendo una instalación de 15 kilovatios pico, es decir, poniendo una instalación realmente muy grande, solo llegaría a consumir el 24% de la energía total. Es decir, este segundo porcentaje lo que nos está indicando es de los 8.794 kilovatios hora que tú consumes al día, ¿cuántos cubres con tu instalación solar? Que solo cubres 2.068. Es decir, aun habiendo montado una instalación fotovoltaica de 15 kilovatios pico, solo llega a cubrir el 24% de su consumo. Esto nos está indicando muy claramente que su consumo está fuera de las horas solares, es decir, que el gordo de su consumo se encuentra fuera de las horas solares, con lo cual, como tiene unas curvas de consumo muy, por decirlo de alguna manera, antisolares, está claro que este estudio pues tiene pinta de que no va a funcionar, que van a salir unos números muy malos. Si nos vamos a las tablas de amortización o a las tablas ya de control de gastos, si os dais cuenta, lo primero que nos damos cuenta es que las amortizaciones son todas muy malas. La mejor amortización que tiene es para una instalación de 5 kilovatios pico, en la que amortizaría en 11,70 años, que realmente es un número bastante pobre. A 10 años, lógicamente, si la amortización más rápida es a 11 años, a 10 años en todas las opciones se pierde dinero. Es decir, no hay ninguna opción en la que a 10 años merezca la pena instalar placas solares. Con lo cual, realmente ya te está indicando muy claramente que en este caso no interesa instalar placas solares. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, hemos visto que tenemos un problema de autoconsumo, porque está claro que tenemos un problema de autoconsumo, bueno, pues vamos a poner una batería a ver qué ocurre. Bueno, pues si ponemos una batería, en este caso de 5 kilovatios, fijaros cómo los porcentajes de autoconsumo mejoran mucho, ¿vale? Para daros cuenta, fijaros que el autoconsumo mejora mucho, es decir, el 100% de los kilovatios que tenemos si instalamos una batería de 5 kilovatios para 1 kilovatio pico se aprovecha versus el 73%. A medida que vamos subiendo la instalación se va aprovechando menos, pero fijaros que siempre es mayor que en el caso de 5 kilovatios. Por ejemplo, para 7 kilovatios pico aprovecharíamos un 22% de la producción de las placas, mientras que para el caso de 7 kilovatios pico con una batería de 5 kilovatios aprovecharíamos el 47% de la producción de las placas. Es decir, aumentamos mucho el autoconsumo. ¿Por qué? Porque en vez de exportar la energía, la guardamos en la batería y esa energía guardada en la batería se reaprovecha para momentos en los que no tenemos sol y no tenemos producción. Por supuesto, también aumenta el porcentaje de cobertura de consumo, es decir, el segundo parámetro. ¿Por qué? Porque lógicamente pasa exactamente lo mismo. Esa energía que no hemos exportado la guardamos para luego cubrir el consumo. Daros cuenta, por ejemplo, otra vez que para 7 kilovatios pico cubrimos con 7 kilovatios pico el 40% de nuestro consumo global, mientras que de normal solo cubriríamos el 21% de nuestro autoconsumo. Es decir, subimos mucho los valores de autoconsumo. Si nos vamos a la tabla de las simulaciones a 5 y 10 años, fijaros que seguimos teniendo el problema de que seguimos perdiendo dinero a lo largo de los 10 años para cualquier instalación. ¿Pero por qué pasa esto? Pues porque la batería vale mucho dinero. Entonces, al valer la batería mucho dinero, pues es difícil amortizarla, pese a que mejoramos mucho los porcentajes de autoconsumo. Bueno, pero alguien dirá, bueno, pero es que esto hay que mejorar todavía más los porcentajes de consumo, siguen siendo bajos, vamos a poner una batería más grande. Venga, pues si ponemos una batería más grande, en este caso de 10 kilovatios, fijaros cómo otra vez vuelven a aumentar los porcentajes de autoconsumo. Si volvemos otra vez a la solución de los 7 kilovatios pico, fijaros que ya tenemos un 64% de autoconsumo solar y un 54% de cobertura de consumo, versus un 47 y un 40, es decir, estamos aumentando todavía muchísimo más los porcentajes de autoconsumo. Pero si nos vamos otra vez a la tabla de las simulaciones, pero esta vez en 10 kilovatios, si os dais cuenta, seguimos teniendo el mismo problema. Conseguimos mejorar los consumos, bajamos la factura anual. De hecho, si os dais cuenta, por seguir con el ejemplo de los 7 kilovatios pico, pagaríamos 1.060,87 con una batería de 10 kilovatios, 1.146 con una de 5 kilovatios, es decir, unos 80 euros más por una batería más pequeña, y 1.335 sin batería. Es decir, si os dais cuenta, de montar una batería de 10 kilovatios a montar
a no montar una batería de 10 kilovatios, estamos hablando que hay prácticamente 300 euros de diferencia al año, es decir, es una diferencia importante. ¿Cuál es el problema? Que es que una batería de 10 kilovatios aproximadamente son unos 2.500 euros, entonces pues tardas otros 10 años más en amortizarla, y es el problema que ocurre, que la batería al final vale dinero. Vale, entonces hemos visto que metiendo batería no hemos solucionado el problema. Vale, ¿qué otra solución se nos ocurre? Bueno, ¿y si orientamos los paneles de la mejor manera posible que tiene este cliente? Y porque realmente él no tenía un sur puro, vamos a poner la mejor orientación posible que hubiera, a ver qué ocurre. Bueno, si ponemos la rentabilidad mejor, o sea, si ponemos la mejor orientación de esos paneles, fijaros que la producción pasa a 1.251 kilovatios hora anuales, es decir, de 1.182 kilovatios hora anuales que tiene, pasa a 1.251. Si os dais cuenta, no se mejora extremadamente mucho porque tampoco tiene una orientación demasiado mala, pero sobre todo porque es que estamos en Coruña y es una zona que no hay mucha irradiación, llueve mucho, mucha nube, pues es lo que hay, no nos queda otra. Con lo cual los números prácticamente no cambian nada, seguimos estando en la misma situación. No hay, es tan pequeño el cambio de producción que realmente no afecta nada o afecta muy poco al tema. Pero ¿y si esta misma casa con este mismo patrón de consumo lo colocamos en Córdoba? Por ejemplo, por poner un sitio donde tenemos una buena irradiación. En este caso, en Córdoba ya tenemos 1.642 kilovatios hora de producción. Aquí ya tenemos una diferencia importante, es decir, esta casa que la hemos trasladado maravillosamente a Córdoba, de repente empieza a producir bastante más energía. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso, si os dais cuenta, ya hay situaciones en las que se gana dinero. Es decir, ya tenemos ya tenemos amortizaciones por debajo de los 10 años. Con lo cual, está claro que se nota mucho dónde tienes tu casa y hay que hacer muy bien los números para saber realmente, en función de dónde esté tu casa, tu orientación y todo este tipo de parámetros, si realmente interesa o no interesa tener placas solares. ¿Y qué ocurre si además ponemos batería en Córdoba? Es decir, las mismas simulaciones, pero también haciendo en Córdoba. Pues fijaros que el problema es que al poner batería volvemos a entrar en números rojos a los 10 años, es decir, vuelve a no merecer la pena por los costes de la batería. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que la batería, con precios de mercado, estamos hablando con precios de mercado de 500 euros kilovatio hora, que puede ser una batería hueco, es decir, baterías buenas. Si te vas a una batería más barata, pues los precios son menores, pero ahora vamos a jugar en la tabla de decisiones, vamos a jugar con los precios de las cosas para realmente ver si realmente es interesante o no es interesante montar batería. Entonces, vámonos a lo que sería nuestra última tabla, que sería la tabla de resumen de todo para comparar las unas con las otras, que es donde realmente se ve la potencia. Bueno, fijaros, ahora ya tenemos aquí todas y cada una de las simulaciones que hemos hecho. Tenemos la rentabilidad original, a la cual luego hemos puesto una batería de 5 kilovatios y luego una de 10. La rentabilidad del mismo sitio, pero con la mejor orientación posible, y luego la rentabilidad en Córdoba con una batería de 5 y con una batería de 10. Bueno, obviamente siempre nos vamos a fijar a 10 años, por una sencilla razón, porque la idea es que a 10 años vemos a 10 años seguimos estando dentro, o en 10 años justos, cuando tenemos la garantía del inversor. Que normalmente la mayoría de los inversores suelen tener 10 años de garantía. A partir de aquí ya no hay garantía, con lo cual no debe ser muy interesante o muy lógico seguir mirando el negocio para más adelante. Bueno, obviamente, como es lógico y normal, pues la mejor rentabilidad va a ser estar en Córdoba y montar 6 kilovatios pico. Es lógico porque al fin y al cabo pues es donde más irradiación hay, como es lógico y normal. Y además ganamos dinero, ganamos 766 euros solo poniendo paneles y 415 si además ponemos una batería de 5 kilovatios. El problema que tenemos es que la batería de 5 kilovatios solo nos va a durar 14 años, con lo cual tenemos que considerarlo a la hora de hacer el negocio. Fijaros, aquí podemos hacer dos cosas. Primero, poner las ayudas a la fotovoltaica. Si ponemos las ayudas a la fotovoltaica, que son 600 euros kilovatio pico, fijaros como ya en todas las opciones ganamos dinero, en todas y cada una. Pero ojo, importante. Las ayudas a la fotovoltaica, si quieres hacerlo de una manera legal y no tener problemas, tienen límite en la capacidad de instalación que puedes poner. En concreto, puedes poner una instalación cuya producción, su 80%, no sea superior a tu consumo anual global. Es decir, por ejemplo, si tenemos una casa en la que consumimos 800 kilovatios al año, kilovatios hora al año, las placas máximas que podríamos instalar serían unas placas que produjesen 1000 kilovatios hora al año. Es decir, de esos 1000 kilovatios, ¿cuánto es el 80%? 800. Pues no podemos tener un consumo
menor a 800 kilovatios. Si tuviésemos un consumo menor a 800 kilovatios, pues no nos dejarían montar esas placas y tendríamos que montar unas placas más pequeñas. En este ejemplo, la parte positiva que tenemos es que es una casa que tiene mucho consumo, con lo cual nos permite instalar unas placas grandes. Si nos vamos, por ejemplo, a la rentabilidad original, fijaros que por consumo en la tabla nos está diciendo que nos permite instalar hasta 9 kilovatios pico, es decir, el máximo con este consumo de 8.794 y montando una instalación con esta orientación, podríamos montar como máximo una instalación de 9 kilovatios pico, que sería lo máximo que, si queremos estar legales, podríamos instalar como subvencionable. Fijaros, sin embargo, un dato curioso, que es si estuviésemos en Córdoba, en vez de 9 kilovatios, lo máximo que podríamos montar sería 6 kilovatios, porque esos 6 kilovatios, como producen mucho más energía, ya pasarían del 80% de la regla del 80%, ¿vale? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que en función también de dónde estés, te dejan subvencionar más o menos los paneles, porque al final, como la regla de la subvención tiene que ver con la producción de energía, ¿vale? Pues tenemos que tener cuidado de dónde estamos para saber cuánto van a producir nuestros paneles. Con esto que obtenemos que en Córdoba lo máximo va a ser 6 kilovatios pico lo que podemos instalar, en Coruña lo máximo que podemos instalar son 9 kilovatios pico. Me refiero a no que lo máximo que podemos instalar, sino lo máximo que podemos subvencionar. Fijaros que aplicando la subvención, lo que vemos súper curioso es que tanto para Córdoba como para la original, lo que te dice es que instales lo máximo posible, ¿vale? Es decir, con subvención lo que te está diciendo es instala todo lo que puedas, subvencionable. Aquí en esta te dice 8 kilovatios pico, pero porque la mejor orientación, como produce un poquito más, pues el límite de la regla del 80% le pilla 8 kilovatios. Entonces, básicamente principalmente lo que te está diciendo es que para este señor que consume un montón de energía, ¿vale? En el momento que les aplicas la subvención, instala todo lo que puedas. Es decir, literalmente instala todo lo que puedas. Eso es lo que te está diciendo el sistema. Y además, lo que nos damos cuenta es que la mejor opción sigue siendo, lógicamente, instalar en Córdoba, que ganas 4.366 euros. Pero es que daros cuenta que ya también dentro de las originales, porque a ver, esto de Córdoba no deja de ser un futurible, ¿no? Es decir, que ojalá pudiese estar ahí, pero es que este hombre no puede estar ahí. Entonces, como este hombre no puede estar aquí, lo que sí que está claro que entre estas tres opciones que es, o estas cuatro opciones, que digamos que esta cuarta opción sería modificar el tejado, que no sería modificar el tejado, sino sería montar las placas en una especie de bastidor encima del tejado para mejorar la orientación, pero que como os dais cuenta apenas hay diferencia. Es decir, aunque se gastase el dinero y montase una estructura para aventar las placas, la diferencia van a ser 3.453 a 3.412, es decir, que no hay diferencia, con lo cual da igual. Interesa más montar un kilovatio pico más subvencionado que dedicarte a orientar las placas perfectamente. Y fijaros cómo ahora sí interesa montar placas solares, es decir, aplicando la subvención sí interesa montar las placas solares, porque ya estamos hablando de un ahorro a 10 años de 3.412 euros. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Bueno, pues que ahora también además podemos aplicar a la fotovoltaica las ayudas, es decir, podemos decir, oye, vamos a aplicar las ayudas en este caso, ¿vale? Si aplicamos las ayudas, aproximadamente las baterías se quedarían en unos 150 euros el kilovatio hora. O, además, este ejemplo también lo podemos aplicar para gente que no puede acceder a las ayudas, pero quiere hacerse una batería DIY, ¿vale? Una do it yourself. Entonces, una batería que te haces tú mismo, un Powerwall que te puedes hacer tú mismo, pues estos costes los puedes sacar tranquilamente de unos 150 euros el kilovatio hora. Si aplicamos el coste de 150 euros kilovatio hora, fijaros cómo ahora ya cambia, y entre estas tres, es decir, entre las ubicaciones originales de la persona que estuviese en esta ubicación, ya no interesa solo montar lo que sería paneles solares, sino que ya es que interesa montar batería, interesa montar además una batería, la de 10 kilovatios, que se gana más que con la de 5 kilovatios, y además te dura 2 años más. Y fijaros que hay una diferencia de prácticamente 800 euros de diferencia en 10 años con respecto de los paneles. Por supuesto, ya estamos muy claros que en Córdoba pues también pasa exactamente lo mismo, que hay una diferencia bastante grande de montar placas solares a no montar placas solares. De hecho, es mucha mayor la diferencia en Córdoba que en Galicia. Es decir, en Córdoba tendríamos una diferencia de prácticamente unos 1.200 euros, mientras que aquí tendríamos una diferencia de unos 800 euros. Es decir, que como tenemos mucha más producción aquí, la podemos reaprovechar mejor que en Galicia. Con todo esto, daros cuenta de que no siempre merece la pena instalar placas solares. Es decir, en el caso de que no hubiera ayudas, ¿vale? En Galicia no le merecería en ningún momento
montar paneles solares. Con lo cual, ¿qué os quiero decir o cuál es la filosofía de este vídeo? Que tenéis que estudiar muy claramente vuestro caso para saber si realmente merece o no merece la pena instalar placas solares y, sobre todo, cuánto debo de instalar para hacer lo más eficiente económicamente hablando mi instalación, y además cuánto puedo máximo instalar para poder acceder a las ayudas de una manera legal y no tener ningún problema a la hora de recibir la ayuda, que me hagan una inspección o lo que sea. Con todo esto, ya sabéis que aquí abajo en la descripción tenéis un enlace a nuestra página web en la que tenemos estos estudios avanzados que os podemos hacer para que sepáis si es rentable o no es rentable instalar placas solares. Y como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y gracias.